yo creo que nos conviene, de acuerdo con lo que nos han pedido, ampliar un poco los conceptos sobre la fe, la moral, la oración y los sacramentos, todo este tipo de cosas. Sí, con gusto. Yo entiendo que cuando algunos de nuestros oyentes se enganchan, por decir así, con uno de los temas, quieren saber más de él, así como hay otros que los conocen tanto que les parecen obvias y que no hace falta tanta explicación. O a lo mejor creen conocerlos, ¿no? Sí, por ahí, ¿no? claro, pero todos, incluso yo también, aunque soy sacerdote y tengo tantos años estudiando teología, voy también continuamente aprendiendo y teniendo luces que me sorprende yo mismo de que después de 25 años de sacerdote hay cosas que no las había terminado todavía de entender bien, o de la Sagrada Escritura, o de la liturgia. Hay oyentes que nos han pedido que ampliáramos, en la medida de lo posible, en estos programas que son tan breves, los contenidos de lo que es una vida auténticamente cristiana, porque se apoya en esas como 4 patas de una mesa, ¿verdad? Que habíamos dicho que eran, por un lado, todos los contenidos de nuestra fe, que está revelada por Dios, que han sido sintetizadas maravillosamente por el credo de nuestra fe. Y que también ampliáramos un poco los contenidos de cómo es el obrar del cristiano, ¿no? Nuestra vida moral. Y luego, cómo recibimos la gracia, la vida de Dios dentro de nuestro ser para poder obrar como buenos cristianos, que son los sacramentos de la Iglesia, y luego cómo es nuestro diálogo, nuestra relación con Dios. Bueno, la verdad que son oyentes muy exigentes porque ampliar todo esto en un programa breve no es tan sencillo. Pero yo diría que en la parte de los contenidos de fe es esencial recordar que el cristiano reconoce que tiene a Dios como Padre, ¿verdad? La cultura moderna ha llegado en algunos extremos a abominar del concepto de padre. Y por eso los cristianos nos podemos encontrar enfrentados con una cultura que es dominante en ciertos ambientes, que ridiculiza la noción de paternidad. Por ejemplo, en el siglo pasado, Hegel decía que las únicas relaciones auténticas son las relaciones del esclavo y el amo, o al revés, del amo con el esclavo, que son relaciones de poder absoluto y de sujeción y sometimiento absolutos. Ahí no habría ninguna otra relación posible entre los seres humanos. La relación de amor y mucho menos la paterno-filial, ¿verdad? Freud tenía más o menos una concepción parecida, que la relación paterno-filial es lo menos inocente y lo menos limpia que hay, que incluso crea muchas malas conciencias y incluso es fruto de neurosis, ¿verdad? Y la palabra paternidad ha sido muy ridiculizada, incluso la palabra paternalismo se usa en un sentido muy peyorativo en la actualidad. Pero para los cristianos Dios nos ha dicho que la palabra humana, la de nuestro vocabulario y nuestra experiencia cotidiana, que mejor se adapta para manifestar cuáles son nuestras relaciones con Dios, es la palabra Padre. Padre. Que en esto tenemos que aceptar la queja que a veces ha llegado, que no se menciona al concepto que tenemos de madre acá en la tierra, que para muchos es tan rico y a veces hasta más que el concepto de padre. En esto, Juan Pablo II no ha tenido ningún problema en afirmar que no hay que detenerse en la superficie de las palabras, porque la verdad cristiana es que en Dios están resumidas todas las cualidades de paternidad y de maternidad. O sea, no es nada excluyente el concepto de padre. Realmente incluye todo lo que es, de alguna manera, paternidad y maternidad. En ese sentido, nosotros nos sentimos hijos de Dios, ¿verdad? Esto está en el comienzo del credo. Pero a continuación el credo nos recuerda que este Dios que es Padre y que es todopoderoso y que es creador, en su poder inmenso nos dio un don que también ha sido muy negado en este siglo y que para los cristianos es esencial defenderlo, que nos dio el don de la libertad. Tenemos una conciencia personal con la capacidad de decir quiero, no quiero, me da la gana, no me da la gana. El mundo moderno va en contra de este aspecto del credo, porque muchas veces se enfrenta al ser humano como si fuera un mecanismo más de la naturaleza sin libertad, que estamos totalmente determinados. Marx decía que estamos al 100% determinados por los procesos económicos. Nietzsche decía que estamos al 100% determinados por nuestro afán de imponer nuestra voluntad a los demás.
Freud decía que estamos al 100% determinados por nuestras pulsiones sexuales, por la libido. Skinner decía que estamos al 100% determinados por la reacción al ambiente, que no podemos menos que reaccionar instintivamente ante el ambiente, con el conductismo. Libertad, cero. Factores determinantes serían para todo eso. Sí. Para nosotros, donde Dios se lució en la creación, es habernos hecho seres capaces de decir quiero, no quiero, incluso a Dios. ¿No? Nos podemos enfrentar a Dios no solo entre nosotros, también le puedo decir te acepto, y entrar en una relación de amor con Dios, como le puedo decir a un ser humano te acepto. Para nosotros es importantísimo decir que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Tenemos como él una autonomía interior y una capacidad de autodirigir nuestra vida. En el credo está esto. Es que así tiene valor realmente el amor, porque ¿cómo va a haber un amor por obligación? Dejaría de ser amor. Deja de ser amor. Esa comprensión la tenemos de modo especial los cristianos, ¿verdad? Y también es parte del credo, muy importante, el misterio del mal y del dolor. Porque el credo nos recuerda que así como hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, se ha producido el pecado. Ha habido una caída en los comienzos de la raza humana. Los cristianos lo llamamos pecado original, es decir, que está en el comienzo de nuestra historia como familia humana. Por ejemplo, en el judaísmo, con el que compartimos el mismo libro que es el Génesis, no tenemos el mismo concepto. El judaísmo no reconoce el concepto de pecado original, que la naturaleza humana ha quedado mal inclinada. Para ellos, normalmente su interpretación es que Adán y Eva nos dieron un mal ejemplo, pero que se limitó a un problema personal de ellos dos, y que la raza humana no heredó ninguna mala inclinación. De modo que cuando Caín mató a su hermano Abel, nuevamente nos dieron otro mal ejemplo, pero no es porque ellos venían mal inclinados. O sea que no perdieron la herencia, porque algunos dicen, yo qué culpa tengo de lo que hizo Adán y Eva. Sí. Pero si una persona muy rica despilfarra su riqueza, no pueden heredarlo los que siguen. Sí. Son las consecuencias de lo que hizo el que estaba Lo que hizo arriba. ¿no? Es una pésima, no sé, comparación, pero... Pero esa es una explicación que es indispensable. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que sin el concepto de pecado original, los cristianos no podemos dar una buena explicación ni de temas educativos, ni de temas políticos, ni de temas económicos, ni de temas sociológicos, ni de temas familiares y de conducta personal. Porque es un concepto hermenéutico, de interpretación de la conducta humana. Estamos inclinados al pecado, ¿verdad? Y al mismo tiempo, el credo nos recuerda que Cristo fue prometido ya por Dios Padre y que nos traería la gracia del perdón de Dios y la condición de hijos de Dios, ¿verdad? O sea que esta es otra verdad indispensable que debe estar siempre metida en nuestro corazón, en nuestra inteligencia, que está en el credo, ¿verdad? Bueno, padre, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos, ¿sí? ¿Cómo no? Me gustaría que nos hablara un poquito sobre cuál es el fin de la vida para el cristiano, porque para el cristiano Jesucristo en la cruz es algo totalmente clarificador, pero no todos lo entienden así y por eso tienen miedo a lo que pueda pasar después de la muerte o algo por el estilo con respecto a la luz que nos proporciona la Sagrada Escritura, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que cuando hablamos del credo y de los contenidos del credo, estos temas son también muy frecuentes en la conversación con los que nos preguntan o quieren saber la identidad cristiana desde el punto de vista de la fe. Y sobre el fin de la vida, el credo dice con toda claridad, creo en la vida eterna, ¿eh? Y en la catequesis, por ejemplo, de Juan Pablo II ha quedado amplísimamente explicado, pero el catecismo, resumiendo lo que dice la Sagrada Escritura, dice que cree firmemente, primero que el ser humano, después del pecado, como un efecto del pecado debe pasar por el trance de la muerte. Y que en el mismo momento de morir se produce un encuentro personal de cada persona con Dios, en el cual Dios le dice a uno, dame cuentas de tu vida, del bien y del mal que has hecho. Eso lo llamamos con lenguaje así simplificado, el juicio particular. Esto nos dice la revelación que existe, y que en ese mismo momento, dentro de la conciencia de la
el ejercicio de la libertad personal que cada hombre, cada mujer ha hecho, queda claro que el juicio de Dios es justo. Es decir, que algunos merecen el premio de vivir eternamente felices con Dios. Y que hay otros que escucharán, así lo trae San Mateo en el capítulo 25, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. O sea, Cristo nos ha revelado que existe un fuego eterno para el que de alguna manera ha vivido en un rechazo claro, obstinado, soberbio contra Dios. Cada uno sabe en su conciencia cuando ha estado en ese plan, que no ha sido solo por ignorancia o por debilidad. Y además la Escritura nos dice que existe como una etapa camino a la dicha eterna con Dios, que es el purgatorio. Que, por ejemplo, en los años santos, que cada 25 años vivimos los cristianos, somos llamados a la conversión, a pedir el perdón de los pecados, porque todos, excepto las personas muy santas, tienen que pasar por el purgatorio. De modo que los cristianos también, a la luz del credo, sabemos estas verdades fundamentales sobre el final de la vida humana. Pero que ese camino al cielo está abierto gracias a lo que Jesucristo hizo en su pasión y muerte, que eso había sido prometido ya por Dios Padre a Adán y a Eva, que tendrían un redentor, es decir, un salvador. La palabra redentor es muy rica. En griego, litrosis es un término comercial, quiere decir el acto de comprarlo a alguien, que Dios mismo nos compraría. San Pablo luego nos dice, y San Pedro en su primera epístola también dice, habéis sido comprados no con oro y plata, sino con la sangre preciosísima del Cordero Inmaculado. O sea que Cristo, que murió como un cordero degollado, derramó su sangre para comprarnos. Fue el precio del rescate, fue su vida. El credo lo explica muy bien, y hay personas que no son cristianas que miran como con un cierto rechazo a esta doctrina. ¿Por qué tenía que venir Dios a este mundo, tomar una naturaleza humana, padecer tanto, derramar su sangre? ¿Qué significado tiene todo eso? Es que realmente no es nada fácil de entender, ¿no? A mí una vez me contaron que dice que si la ofensa, la gravedad de la ofensa se mide por la dignidad de la persona humana, Sí. no es lo mismo faltarle respeto a una persona, a un gobernante, que a Dios. Entonces, si Dios es infinito, la gravedad de la ofensa también sería infinita. Y solamente un Dios infinito puede lograr que el hombre tenga un perdón que también tiene que ser infinito. No sé si lo dijeron para consolarnos o no, pero esa es una explicación que hace muchos años que recibí. Pero la teología precisamente es toda nuestra inteligencia al servicio de la fe, ¿no? Es un intelectum, el intelecto de la fe, que va tratando de recibir lo más perfectamente posible lo que Dios nos ha hablado, ¿no? De modo que la fe y la razón se complementan maravillosamente. Y este ejemplo no es más que un trabajo teológico. Tratar de entender el porqué de las cosas de Dios. Bueno, pues en este caso concreto, ¿por qué Cristo sufrió de esa manera terrible? Y lo tenemos en los crucifijos representados en tantos lugares públicos. Porque, esto es la explicación teológica, que viene desde la Edad Media, sobre todo de San Anselmo, que escribió un libro que es Cur Deus Homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? ¿Verdad? Trataba de explicar y decía, junto con muchos otros teólogos, que los seres humanos somos verdaderamente de muy duras entendederas. Muchas veces no entendemos hasta dónde hemos hecho mucho daño con algún acto, con una acción, con una palabra. Hay padres que no terminan de tener conciencia hasta dónde han hecho daño a sus hijos, con algún mal ejemplo, con alguna conducta, con un golpe injusto, etc. Madres que no entienden que han hecho mucho daño a sus hijos con un sentimentalismo barato que les lleva a no exigirles cuando hay que exigirles, etc., ¿verdad? En el caso con Dios pasa lo mismo. Y Dios nos quiso enseñar hasta dónde realmente es horrible el pecado, pasando por un sufrimiento desgarrador. De modo que nos entrara con más facilidad a nuestras duras inteligencias el horror de lo que es un pecado grave, cualquier pecado. Y nos dice desde la cruz, en mi cuerpo y en mi sufrimiento, trata de entender lo que yo quiero decir cuando digo que el hombre comete pecados. ¿Qué es un pecado? Se ve ahí, en el sufrimiento de Cristo. Pero eso es solo un aspecto de la explicación. La otra explicación teológica, que está tomada, claro, de la Sagrada Escritura. Tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo unigénito. Así dice San Juan. En la cruz, Jesucristo también nos dice, además, quiero que creas y que aceptes
y que entiendas hasta dónde Dios te ama personalmente a vos. Hay personas, pocas en este mundo vanidosas, que creen que todo el mundo está obligado a quererlas, a amarlas y a aplaudirlas. Sí. La mayor parte de nosotros pensamos que no somos tan importantes, ni tan atractivos, ni que merecemos tantos aplausos. Por eso, si alguna persona muy importante dice que está totalmente prendada de nosotros, cuesta un poquito de trabajo creer. Como a un muchacho que sea modestito de aspecto físico, le puede creer que la más linda de las chicas del país se enamore perdidamente de él, ¿no? Y sobre todo, si él es pobre y ella además es rica, y si él es medio tontito y ella es muy inteligente, uno puede decir, me huele raro que se enamore de mí, ¿por qué? ¿No? Pues Jesucristo sabía que íbamos a sospechar que no puede ser que Dios me ame tanto. Hay personas que dicen que no somos más que una gota de polvo en la inmensidad del universo. ¿Por qué Dios me va a amar a mí? Para que le creamos, nos dijo, quiero que veas que estoy dispuesto a dar mi vida por vos, porque nadie ama más que aquel que da su vida por sus amigos. Y esto el credo lo quiere remarcar muchísimo, ¿verdad? Jesucristo murió también en la cruz para que entendamos que hasta ese extremo nos ama Dios, porque nadie ama más que el que da su vida por su amado. De modo que la convicción de un cristiano es que uno es amado por Dios. ¿Quién? Cada uno de nosotros. Nuestra dignidad también está en el amor que sabemos del que somos objeto. Y también en cuanto se ha pagado por nosotros. Se ha pagado con todo el amor infinito de Dios mismo. Somos más que valiosísimos, somos hijos de Dios. Entonces, estos son los grandes contenidos, digamos, del credo, muy un poquito a vuelo de águila, ¿verdad? Pero que era, creo, lo que nos preguntaban, ¿no? Que abundáramos un poco más en esta identidad de nuestra fe y de los contenidos de nuestra fe, me parece. Bueno, son conceptos fundamentales, ¿no? Un edificio sin cimientos no puede ir muy lejos, así que yo creo que ha sido esencial y bienvenidas.